Señores, señoras, muy buenos días. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional les damos la bienvenida a la capacitación virtual sobre el Sistema Local de Protección Integral de Derechos, Avances y Retos en el Territorio. Este evento tiene como propósito socializar a los participantes sobre los resultados de las acciones interinstitucionales realizadas de manera conjunta entre la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional y la AME, en el marco del Sistema Local de Protección de Derechos. Para iniciar el evento, yo invito al economista Javier Orti, coordinador encargado de fortalecimiento y gestión municipal, que nos brinde sus palabras de inicio. Javier, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias, Pili. Les damos la bienvenida a los señores y señoras presidentas de la Comisión Permanente de Igualdad de Género, al personal de las juntas y de los consejos cantonales de protección de derechos, a los técnicos de los GAT municipales, de las áreas de gestión social, a los financieros, a los de planificación y también a los representantes de la sociedad civil interesados en el tema. A nombre del presidente Patricio Maldonado y del director ejecutivo Esteban Orellana, les extendemos un cordial saludo y bienvenida a este importante conversatorio que devela el compromiso institucional de la AME en aportar a las políticas de inclusión, a los enfoques de igualdad y a las políticas públicas que mejoran la gestión en los municipios, en los GAT municipales. La Asociación de Municipales Ecuatorianas tiene entre sus funciones potenciar en sí las capacidades de ya hoy actualmente 222 gobiernos autónomos municipales para fortalecer la gestión institucional y territorial. Esto hace que permita también una construcción más efectiva de la gobernanza local y también consolide estos modelos participativos que son también incluyentes y solidarios. De parte de AME nos congratulamos en esta alianza interinstitucional que se ha logrado con la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, que hace posible este espacio. ¿Qué tal? Aquí estamos casi alrededor de 250 personas y es importante visibilizar la importancia de la implementación de estos sistemas de protección integral de derechos en cada uno de los territorios a nivel nacional. Agradecemos también a nuestros ponentes que abordarán temas importantes en el esfuerzo de identificar elementos de inclusión de los enfoques de igualdad frente a esta gobernanza local y visibilizar buenas prácticas territoriales. Aspiramos que sea una jornada exitosa que fortalezca la gestión en busca de una administración pública moderna, con equidad y fortalecer como tal el rol como agentes de cambios en sus respectivos territorios. Les damos la más cordial bienvenida. Saludos. Muchas gracias, Javi. Ahora quiero dar paso al doctor Fernando Paz, coordinador general de Prevención y Promoción de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, para que también nos brinde sus palabras de inicio. Bienvenido, doctor Paz. Disculpe, doctor, está silenciado su micrófono. Puede habilitar. Gracias. Ahí sí. ¿Me escucha? Sí, por favor, silencien los micrófonos atrás. Ahí, doctor, por favor. Buenos días, muchas gracias, Pili. Buenos días con todas, todos y todes. Reciban un saludo cordial del doctor César Córdoba Valverde, el director, el defensor del pueblo de Ecuador, encargado, quien por agenda en territorio no pudo estar el día de hoy presente en tan importante conversatorio. Sin lugar a dudas, es un espacio que va a permitir enriquecer y fortalecer el trabajo que se ha venido realizando gracias a la invitación del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Lo que buscamos nosotros con este tipo de espacios es el fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos humanos y de la naturaleza. Un abrazo a todas y todos y que sea una jornada exitosa. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Y ahora también invito al doctor Aarón
secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad e Intergeneracional, para que también nos brinde sus palabras de inicio. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan, por favor? Tenemos un eco, no sé si el doctor Aaron Sánchez está para que nos ayude con sus palabras de Saludo inicio, por parte del favor. secretario técnico. No sé, Está agarrando la ficha. A ver, ahí. Muy buenos días con todos. ¿Me escuchan, por favor? Sí, ya le escuchamos. Reciban un cordial saludo de parte del secretario técnico Aaron Sánchez Escalante, quien es la autoridad del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Como institución estamos totalmente comprometidos en este espacio de fortalecimiento de capacidades para cada uno de las personas que nos acompañan el día de hoy y asimismo esperar que esta jornada sea muy productiva. Agradecemos y extendemos un cordial saludo a todos los participantes, a las autoridades presentes, en especial a AME, a la Defensoría del Pueblo, al Instituto Interamericano del Niño y la Niña que se han conectado y están presentes en este evento, asimismo a las instituciones, a las juntas cantonales, a los consejos cantonales de protección de derechos y demás instancias locales que forman parte de los sistemas que son tan importantes para la promoción y protección de derechos. Agradecemos este espacio y esperamos contar con su atención en toda esta jornada que para nosotros ha sido todo un reto y podemos nosotros estar totalmente comprometidos en este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esas palabras. Queremos dar un saludo especial a la señora Raquel Rodríguez, que está compartiendo con nosotros esta mañana, que es coordinadora del área jurídica y restitución de derechos, al señor Ricardo Güemes, consultor de IIAO de la OEA, Daniel Tupanchi, también de la OEA, que nos están acompañando esta mañana a esta capacitación. Muchas gracias por compartir con nosotros. Para continuar y ya dar inicio a nuestra capacitación, invito y doy la bienvenida a Xiomara Torres, quien va a apoyarnos como moderadora de este importante evento. Bienvenido, Xiomara. Doy paso para empezar. ¿Me escuchan? Buenos días a todos. Antes de iniciar, queremos darle paso y saludar a Sara Rodríguez de LIN OEA, quien nos acompaña en esta reunión y quien también tiene para todos nosotros un saludo en esta jornada. Sara, buenos días. Silvia, habilitas el micrófono, por favor. Tenemos un retorno. Por favor, si silencian los otros micrófonos. Gracias. Ahora sí. Muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo por parte del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente de la OEA y un cálido abrazo enviado desde nuestra directora, María Julia Garcete. Para nosotros es un gusto estar aquí, acompañarles en esta capacitación. Celebramos esta iniciativa que están teniendo y los avances que están teniendo con el desarrollo de los sistemas locales de protección, y estamos seguros de que va a ser una jornada que agregue mucho valor y que permita que más niños y adolescentes se beneficien de más servicios y de mejores condiciones de vida. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente jornada. Gracias.
Muchas gracias, Sarina. Ahora vamos a iniciar con la primera presentación. Tendremos para este primer espacio la presentación de la magíster Fanny Zurita, responsable del área de gestión social y derechos humanos de la AME, con el tema el sistema de protección integral de derechos, la importancia y los retos en el territorio. Fanny es profesional en ciencias sociales, desarrollo local y economía social, con experiencia de trabajo en el sector social, desarrollo de política pública, diseño de proyectos sociales en el marco de los sistemas nacionales relacionados a la inclusión y equidad social, participación ciudadana, protección integral a nivel de gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados municipales y con la cooperación internacional. Actualmente es la responsable del área de gestión social y derechos humanos. Damos paso a la presentación de Fanny. Muchísimas gracias. Buenos días con todas y todos. Para la AME es muy importante tener este espacio y sobre todo evidenciar la consolidación de la articulación interinstitucional para trabajar temas fundamentales como es la protección de derechos. Si me permiten, voy a compartir la presentación. Y si existe algún problema de audio, por favor, me avisa. Bien. Me ha tocado trabajar este tema de implementación del sistema de protección integral de derechos en el territorio porque los gobiernos autónomos descentralizados municipales tienen la gran responsabilidad de trabajar esta temática, pero en articulación de los diferentes actores nacionales desconcentrados y los actores locales. Quiero referirme en primer lugar a algunos artículos del marco constitucional que establecen esta responsabilidad del Estado, pero también esta responsabilidad de todas las instituciones que forman parte del sistema. Ecuador se define como un Estado constitucional de derechos y justicia social, eso lo establece el artículo 1. Es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación. No pasa la presentación. Si le pones en pantalla completa, por favor, Fanicita. Primera página. A ver, me dicen que no está pasando la presentación. Sí, ya pasó. Ahí sí, Y a ver, vamos a volver a ponerle en pantalla ahí. completa, por favor. Ya, ok. Ponle pantalla completa. Sí. Yo lo había puesto. Ahí está, ¿no? Sí, ya. Bueno, les mencionaba los artículos de la Constitución. El Estado se define como un Estado constitucional de derechos y justicia social. El Estado debe garantizar sin discriminación el goce efectivo de los derechos fundamentales. Establece la atención prioritaria y especializada en todos los grupos de atención prioritaria para brindar una protección especial a quienes se encuentran en doble vulnerabilidad también. Y el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es un conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que garantizan el ejercicio y exigibilidad de los derechos. ¿Por qué menciono este tema del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad? Porque definitivamente estos son los mecanismos que nos van a permitir articularnos entre las instituciones y garantizar el derecho al ejercicio de las personas que viven en el territorio. Se articula también, esto es fundamental, que estos sistemas el sistema de inclusión y equidad social se articula también al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Lo menciono esto porque en el territorio no hay acción que se ejecute si no está en el marco de la planificación territorial. Y es por eso que quiero mencionar. Hago referencia también al artículo 341, en donde... Ahí está, pero en el... Está ahí, pero no. No avanza. Solo avanza. Yo creo que hay que hacerlo así. Ahí. Ahí ella. Alguien iba a compartir la presentación.
¿Sí pasa? Sí, Ya. Bueno, vamos a avanzar. El Estado generará condiciones de protección integral de habitantes a lo largo de sus vidas. Se implementará a través de sistemas especializados guiados por sus principios específicos y los del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. El artículo 4 del COTAD, en cambio, establece como fin de los GAD garantizar sin discriminación la plena vigencia y el efectivo goce de derechos individuales y colectivos, debiendo generar condiciones que aseguren los derechos y principios constitucionales, creando el sistema de protección integral en el territorio. Esto lo establece el artículo 4 y se suma con el artículo 54, en donde se establece que los GAD cantonales deben implementar los sistemas de protección integral, incluyendo la conformación y fortalecimiento de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Enmarco esto y enfatizo estos artículos tanto de la Constitución como del COTAD, porque esto nos da el marco de referencia para que los gobiernos autónomos intervengan en este proceso, pero considerando dos ámbitos. El uno, que es una institución prestadora de servicios y que a través de sus servicios debe garantizar también el ejercicio de estos derechos, pero también el municipio en el territorio es una instancia líder que desarrolla la gobernanza local y por lo tanto enfáticamente debe articularse con las diferentes instituciones y actores locales, tanto del nivel institucional público-privado como de la sociedad civil. Esos dos grandes roles que les dan la normativa a los gobiernos autónomos tiene que ser el marco de referencia y el marco orientador para que aterricen todas las políticas públicas de protección de derechos en cada uno de los territorios. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Y si no, Ahí sí. mejor le dejo ahí. Sí. Ya. Quiero mencionar, a más de estos articulados, toda una serie de normativa, tanto nacional como o general y específica, que enmarca justamente el quehacer del Estado y que permite y orienta definitivamente a que sus acciones y sus políticas públicas estén encaminadas a la protección de derechos. Y finalmente, en la parte inferior, menciono también aquí algunos instrumentos de planificación. Como les dije al inicio, no puede haber acción o política pública que aterrice en el territorio si no está articulado al proceso de planificación, en respuesta a las normas nacionales de planificación, pero también en respuesta a los requerimientos y realidades y escenarios en el territorio. Y ahí tenemos la respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al Plan Nacional de Desarrollo, a las agendas nacionales para la igualdad, que son fundamentales y específicas en el marco de la equidad y de la igualdad, y a los lineamientos que la Secretaría de Planificación ya establece para el nivel nacional. No venga nada más. Ahí se pasó. Ahí sí. Frente a esta normativa y a los sistemas que establecen en la Constitución, miren, tenemos sistemas específicos y debemos responder con estos sistemas a los diferentes derechos de educación, salud, seguridad social, gestión de riesgo, cultura y deporte, vivienda, etcétera, etcétera. Son garantías de los derechos que el Estado, a través de las instituciones, tienen que ejercer. Y por lo tanto, ¿cómo aterrizar todo este ámbito y garantía de derechos ya en la operatividad en el territorio? Es a través de los sistemas. Y la normativa establece también que a nivel local el sistema de protección integral tiene que estar enfatizando a la atención a los grupos de atención prioritaria, como lo establece el artículo 35 de la Constitución. Y este sistema, la norma establece también que es un sinnúmero de normativas, de instituciones, de procedimientos, y las instituciones que están o siendo parte o están involucradas en el sistema de protección integral están relacionadas a la formulación de la política pública. Hay instituciones o entidades que brindan servicios y atención directa
a organismos de protección como la Fiscalía, el Sistema Judicial, la Defensoría Pública, las juntas cantonales de protección de derechos, que ya más en detalle lo mencionaré después, y a las organizaciones que en el ámbito de la exigibilidad y control social tienen que ver con la implementación y aseguramiento de cumplir con los derechos en el marco del sistema de protección integral. Pero este sistema no está solo. En el territorio se menciona que debe conformarse varios sistemas para ir aterrizando la política pública en los diferentes ámbitos. Ahí tenemos el Sistema Nacional de Planificación, el Sistema de Participación y Control Social con los diferentes mecanismos de participación y control social, el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Sistema Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, etc. Estos sistemas o muchos de estos sistemas establecen que en el nivel local también tienen que conformarse consejos. Y uno de ellos, por supuesto, es el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que en esta mirada de sistemas en el territorio no puede trabajar solo, tiene que trabajar de manera articulada con los otros sistemas, con las otras institucionalidad conformada y por supuesto con los actores institucionales y de la sociedad civil que conforman el sistema de protección integral. ¿Se ve? Sí, ya. Esta lámina básicamente para que ustedes visibilicen que en el marco de los consejos nacionales de protección integral y de los consejos nacionales para la igualdad, existen 5 enfoques que tienen que visibilizarse y aterrizarse en acción concreta en el territorio: de género, intergeneracional, pueblos y nacionalidades, discapacidades y movilidad humana. En la normativa, y esto es fundamental concebirlo, para la acción que hacemos los gobiernos autónomos descentralizados, la normativa dice que en el marco de estos 5 enfoques debemos priorizar a los grupos de atención prioritaria y como ustedes ven, en cada uno de los enfoques se especifica cuáles son los grupos de atención prioritaria que de acuerdo al artículo 35 se establecen como prioridad de atención a nivel de gobiernos autónomos. Trabajar el tema de protección de derechos, protección integral de derechos, implica 4 aspectos fundamentales que yo quiero reflejar en este momento. En el ámbito de enfoques y principios, tenemos los derechos humanos como enfoque, los 5 enfoques para la igualdad y también el enfoque de interseccionalidad que nos permite transversalizar o vincular entre enfoques para visibilizar cuál es la problemática en el territorio. Como principios, la universalidad, la igualdad y no discriminación, la equidad, la progresividad en el ámbito de la garantía de los derechos. En el otro aspecto fundamental es las políticas de protección integral, y ahí tenemos, de acuerdo a la normativa y de acuerdo a los planes nacionales para la igualdad, tenemos el cumplimiento de políticas sociales básicas como la garantía del derecho a la salud, educación, seguridad social, vivienda, etcétera, empleo también, las políticas de atención emergente en casos específicos de población vulnerada que tiene, por ejemplo, extrema pobreza o que están sufriendo desastres naturales, etcétera. Las políticas de protección especial, y ahí es un ámbito que trabajan mucho los gobiernos autónomos descentralizados, el tema de la violencia de género que se está presentando, el tema de trata de personas, por ejemplo, las políticas de defensa, reparación, protección y exigibilidad de derechos con todo el sistema de justicia, y ahí los GAC también tienen una entrada importante a través de las juntas cantonales de protección de derechos, y finalmente las políticas de participación, porque la gobernanza local se la desarrolla también con el impulso y la promoción de la participación ciudadana. Otro aspecto fundamental para nosotros en el territorio trabajarlo es los instrumentos de planificación. Las agendas locales para la igualdad es un instrumento clave para que la población visibilice la problemática en el ámbito social, en el ámbito de derechos humanos, y se la incluya o involucre dentro del marco del plan de desarrollo y ordenamiento territorial que todos los municipios tienen la responsabilidad de cumplir y todos los gobiernos autónomos en los 3 niveles de gobierno.
Estos instrumentos de planificación van a permitir asegurar que estas acciones y política pública que a nivel nacional están planteándose se las aterrice en función de una realidad local. Es importante considerar que el plan de desarrollo debe contener estos ámbitos del enfoque de derechos humanos y una de las herramientas, como digo, es una agenda local para la igualdad. Finalmente, otro aspecto fundamental, la institucionalidad social en el territorio. Y ahí, desde la municipalidad, tenemos la Comisión Permanente de Igualdad de Género, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, la Junta Cantonal de Protección de Derechos y también las redes de protección integral. Fuera de la institucionalidad municipal, en el territorio hay un sinnúmero de instituciones que deben trabajar por la garantía de los derechos humanos y de manera articulada con el GAD también asumir que la política pública local no es responsabilidad solo de la municipalidad, sino de todos los actores en conjunto. En cuanto al tema de cómo trabajar estos escenarios en el territorio, pues es importante y siempre enfatizamos trabajar por dimensiones, pero enfocadas en el territorio. La dimensión de derechos humanos, fundamentalmente el ser humano es el eje central de toda acción en el territorio, de toda política pública en el territorio. Los 5 enfoques para la igualdad igualmente es fundamental porque esto nos va a permitir transversalizar cómo esta dinámica y condiciones que el ser humano necesita para desarrollarse tiene que trabajarse incluyéndose en los procesos de planificación y de gestión institucional en el territorio. La dimensión intersectorial, yo ya lo mencioné, a través de los sistemas especializados, en este caso el sistema de protección de derechos, a través de la articulación de los diferentes organismos con sus diferentes roles que permitan visibilizar e implementar una política pública concreta en función de esa realidad territorial y, por supuesto, estas políticas definidas en un territorio, asentadas en unas prioridades territoriales para que ese territorio, ese cantón, trabaje estas particularidades en función de su realidad. No es lo mismo trabajar en municipios pequeños que en municipios grandes, o no es lo mismo trabajar cuando la población mayoritariamente es joven o mayoritariamente es productiva, etc. Entonces es fundamental visibilizar esas particularidades y la única herramienta que nos da esas particularidades es la planificación. Entonces no olvidemos que la política nacional tiene que aterrizarse en el nivel territorial en base a un proceso de planificación. Si los actores locales no aseguran que esas realidades en el ámbito de los enfoques para la igualdad están visibilizándose en el plan de desarrollo, de ninguna manera podemos asegurar que esas acciones efectivamente se ejecuten. Así es que hay que tomar en cuenta esta importancia de la planificación y de insertar los enfoques transversales, porque así lo establece la normativa nacional. No es un tema voluntario, esto es un tema obligatorio para las instituciones del Estado, a nivel nacional y a nivel territorial. Voy avanzando. Este es el segundo escenario que planteamos cuando revisamos cómo la planificación nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo debe ir aterrizando a los diferentes niveles y en nuestro caso el nivel cantonal a través de los planes de desarrollo, ordenamiento territorial y de los PUB. Y miren, yo le puse ahí una etiqueta que son las agendas locales para la igualdad, porque justamente estas agendas tienen que ser herramientas que vayan aportando a la planificación local en las diferentes etapas de diagnóstico, de propuesta, de modelo de gestión. No conformarnos únicamente con que los indicadores se quedaron ya en el diagnóstico y se visibilizó muy claramente a través de los diferentes enfoques en el diagnóstico la problemática. Si esto no pasa a la siguiente fase, que también es propuesta, y a la siguiente, que es la acción concreta, en el territorio, lastimosamente, todo el esfuerzo diagnóstico pues ha quedado en el camino. Entonces es fundamental que conciban ustedes que toda la problemática del tema social, del tema de derechos humanos también tiene que estar en todas las fases de planificación.
Esto creo que en el tiempo estoy ya muy cortito, pero solo para que ustedes miren de manera general, al hacer una relación de la planificación nacional con las planificaciones específicas del territorio y específicas con los enfoques para la igualdad, ¿cuáles son las semejanzas que tenemos entre los tres niveles? Por tanto, el mensaje es, no son planificaciones independientes, no son planificaciones paralelas, son planificaciones complementarias. Ustedes ven ahí cuáles son los componentes para estas similitudes. Pero de igual manera, tenemos diferencias en el alcance y escala, en el nivel de detalle que cada uno de los instrumentos de planificación tiene y en la especialización temática. Por lo tanto, yendo de lo particular a lo general, cada herramienta de planificación tiene que ser complementaria, tiene que irse vinculando y respondiendo a la respuesta que tenemos que hacer el Estado a una planificación y a una política pública nacional. El escenario 3, que ya lo mencioné al inicio, que es la institucionalidad. Los sistemas que en el territorio nos exige la norma cumplir tienen instancias también de participación, tienen instancias interinstitucionales y estas a su vez tienen que articularse. Cuando nos preguntan los consejos cantonales de protección, ¿y ahora cómo trabajo la política en el territorio si los actores cada uno tiene su agenda? Esas son las herramientas que el Consejo tiene que emprender, tiene que descubrir, tiene que crear para que de acuerdo a la realidad territorial los diferentes actores vayan vinculándose. La norma lo sustenta, no son cosas que no existen, existe normativa que ya permite tanto a los consejos cantonales como a las diferentes instancias trabajar en estas temáticas, pero de manera articulada. No lo hagamos de manera separada frente a este proceso. Finalmente, lo que yo quiero decirles y el mensaje antes de pasar a las siguientes dos presentaciones, que son ya justamente los ejercicios puntuales de trabajo de la política pública a nivel nacional y territorial, es que este escenario normativo, tanto a los consejos cantonales como a las juntas cantonales de protección, les permite trabajar con roles claros, con roles específicos. No se duplican los roles. Si empezamos a ver que nos estamos duplicando roles en funciones entre las instancias que existen en el territorio, algo está fallando. Tenemos que revisar cómo está funcionando el Consejo en el marco de la normativa, cómo funciona la Junta, cómo los mecanismos de participación se están involucrando verdaderamente en estos procesos y cómo estamos visibilizando la formulación de la política pública para que sea aprobada en el territorio. Entonces, básicamente son escenarios, son elementos que yo les pongo en esta presentación como para tener un marco referencial de las acciones que a nivel nacional estamos ejecutando de manera coordinada, pero que también tiene que visibilizarse esto en el territorio. Finalmente, solo dejarles que desde el rol de la AME nosotros tenemos acciones de trabajo de apoyo y asesoría al nivel territorial para fortalecer el sistema de protección de derechos, para lograr esta articulación de la política nacional a la territorial con enfoques de igualdad, para lograr o fortalecer la articulación interinstitucional y potenciar la gestión territorial y, lógicamente, para fortalecer la capacidad operativa de la institucionalidad social municipal, que es nuestra responsabilidad directa. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta. Sí, muchas gracias a Francisca por su presentación. Podemos ver que de la presentación que ha hecho Fanny Zurita, donde nos comentó sobre el marco normativo del Ecuador, desde la Constitución hasta las leyes específicas e internacionales, y todas las estructuras y sistemas que deben articularse en el cantón, pero además que deben garantizar los 5 enfoques de igualdad y no discriminación. Por lo tanto, la planificación y la organización es uno de los grandes retos del territorio. Es allí donde la institucionalidad local y nacional deben encontrarse
para complementarse y alcanzar el objetivo fundamental de garantizar derechos de todas y todos los ciudadanos. A continuación, si ustedes tienen preguntas, habíamos pedido que por favor en el chat nos coloquen todas sus interrogantes antecediendo la palabra pregunta. Vamos a revisar si tienen alguna inquietud y si no, ya daríamos paso con la segunda presentación. Sí, Una pregunta. Pregunta. Martínez. Para Fanicita. Dice, ¿cómo Dice, Léele, por favor. Gracias. Sí. Bueno, tengo una pregunta. ¿Cómo se promovería desde la AME Nacional para que los GAT municipales tomen en cuenta la importancia del funcionamiento y fortalecimiento de los consejos cantonales de protección, juntas cantonales, y no sean solo creados por cumplimiento de la ley? Y hay otra pregunta que me voy a permitir igual leer. ¿Cómo desde la AME nos apoyan exigiendo el cumplimiento a los GAT que no conforman tanto el Consejo y la Junta para que cumplan como les ordena las leyes y normativas? No asignan ningún presupuesto para ello. Muy bien. A ver, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas es una instancia asesora y de capacitación para los 222 GAT municipales a nivel nacional. No tenemos nosotros la potestad de obligar. Sin embargo, los GAT municipales, como ustedes vieron, por normativa, por responsabilidad, no es un tema voluntario, pues tienen que cumplir. ¿Cuáles son los mecanismos que como AME estamos impulsando para que esta obligatoriedad se cumpla? Es a través de los 4 ejes que yo les había mencionado. Permanentemente nosotros trabajamos con capacitación y asistencia para que los municipios estén enterados, conozcan cuál es la problemática y sobre todo cuáles son sus obligatoriedades en materia de derechos humanos. Esa es nuestra responsabilidad, brindarles herramientas, brindarles instrumentos que les permitan avanzar. La obligatoriedad en el territorio a través de un proceso de planificación es un instrumento clave para lograr que los GAT cumplan con lo que les corresponde de acuerdo a su competencia. Lo que les decía, es el proceso de planificación que permitirá incidir a que el gobierno municipal cumpla, y si en esa planificación existe o se visibiliza la problemática y por lo tanto los requerimientos de trabajar el tema de protección a través de las 2 instancias específicas que son consejos y juntas, pues la municipalidad no puede ser un tema voluntario, es un instrumento que obliga, porque recuerden que esta planificación se la registra también a través de la Secretaría Nacional de Planificación y hay un proceso de evaluación de los PDIOT que justamente están en este periodo para emitir un informe de evaluación de cumplimiento del plan de desarrollo. Entonces, la obligatoriedad de que los GAT cumplan su parte respecto a la conformación no es de AME, es del mismo GAT, pero también de los actores locales para trabajar ese cumplimiento de la normativa. AME hace lo suyo a través, como les digo, de toda la asistencia técnica, capacitación, pero es importante que los actores institucionales en territorio se activen. Una sociedad activa frente al tema de garantía de derechos, no habrá gobierno ni Estado que se limite o no cumpla. Entonces es importante promover la participación ciudadana, es importante una articulación entre instituciones a nivel territorial, no es un tema exclusivo del GAT municipal, y si existen estos escenarios de impulso, de exigibilidad, de opinión pública respecto al cumplimiento de la garantía de los derechos, con seguridad el GAT también responderá de acuerdo a sus competencias. Creo que tengo otra pregunta. Si me ayudas, Xiomara. Sí, dice, los GAT no tienen claro la tercera función establecida en el artículo 29 del COTAD, cómo incidir que esta función de participación para que tenga la importancia, ya que es un elemento clave para la formulación, vigilancia, seguimiento, exigibilidad de las políticas públicas cantonales. ¿Cómo va a intervenir AME para que los GAT cumplan con el fortalecimiento del sistema? ¿Qué organismos debe exigir el cumplimiento a los GAT? ¿Ha dado alguna sanción a algún GAT por no cumplir? Bueno,
En el tema de la participación a través del sistema de participación y los mecanismos, es responsabilidad del GAN municipal promover esta participación, pero como digo, no es el único responsable. También hay otras instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que deberá también impulsar un proceso de formación, de participación y de fortalecimiento de esta participación a nivel territorial. No creamos que la política pública en el territorio es de exclusiva responsabilidad del GAD. Posiblemente pueda ser que un GAD en un periodo administrativo determinado le dé mucho impulso al tema y otra administración tal vez no. Pero no puede quedar en el tema de voluntariedad o de compromiso de autoridades. Esto es un tema normativo y por lo tanto otros actores tienen que incidir para que esa política y esa acción territorial también se cumpla. Entonces creo que hay que establecer desde las otras instancias también esa motivación y ese impulso de la participación ciudadana y de la articulación de las otras instituciones, porque creado un escenario de participación y de posicionamiento en agenda pública del tema prioritario, dígase violencia, dígase protección de derechos, grupos de atención prioritaria, la institución directamente tiene que involucrarse y responder de acuerdo a su responsabilidad. ¿De qué mecanismos tenemos? Solamente para comentarles que en el segundo semestre vamos a salir con algunos talleres, estamos haciendo cursos virtuales. Estamos trabajando justamente un curso sobre prevención de violencia. Vamos a trabajar en el siguiente mes ya un curso de otorgamiento de medidas administrativas de protección para específicamente el caso de juntas cantonales, el tema de tenencias políticas y otros actores que estén interesados, cumpliendo nuestro rol de asesoría. A nivel nacional estamos articulados con los consejos nacionales para la igualdad, la Defensoría del Pueblo, y haciendo cada uno nuestra parte para que los GAD municipales y los otros actores tengan en territorio instrumentos y herramientas de aplicación. Creo que por tema de tiempo, no sé, las preguntas las tendremos seleccionadas y a través de los correos electrónicos podríamos ir solventando las diferentes inquietudes. Sí, muchas gracias. Agradecemos a Fanny por su intervención y vamos a continuar con la siguiente presentación. Damos paso a la abogada Leticia Peñafiel, directora técnica del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, con el tema el diagnóstico de los sistemas de protección integral de derechos en el Ecuador. Leticia es abogada de los tribunales y juzgados del Ecuador, magistrante de Derecho Constitucional y una militante por los derechos humanos, con diplomados en el ámbito internacional del derecho administrativo, constitucional, laboral y sobre mediación. Su experiencia profesional se ha visto fortalecida con la creación de programas de maestría, ha brindado apoyo en investigaciones de antecedentes, gestión de base de datos legales, negociaciones de acuerdos, brindando asistencia técnica en procedimientos judiciales y comunicación jurídica. Bienvenida, Leticia. Muchas gracias con todos los presentes. Espero tener buen audio y buena recepción. Por favor, si me confirman. Sí, perfecto. Bueno, esta presentación va encaminada a lo que ha sido el diagnóstico que se levantó desde el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional desde el comparativo del 2024 y 2025. Consideramos que es de suma importancia poder compartir con ustedes este diagnóstico porque para identificar la problemática es necesario poder saber dónde se encuentra, dónde se radica y el contenido, valga la redundancia, se tuvo una metodología aplicada. Vamos nosotros a abordar lo que es el sistema de protección integral, cuáles fueron los índices de implementación, el diagnóstico nacional y a la vez cuáles han sido lo que conforma tanto consejos cantonales, juntas cantonales de protección de derechos y también los consejos consultivos. Para finalizar con recomendaciones y conclusiones en torno a esta temática. Ya como bien lo dijo la compañera de AME, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y es el que debe generar aquellas condiciones para la protección integral de los habitantes a lo largo de su vida. Los gobiernos autónomos descentralizados, bueno, ya un poco en el objetivo que tienen ellos, es poder garantizar este pleno ejercicio de derechos sin que exista la discriminación
y prestando la adecuada prestación de los servicios públicos, las capacidades rectoras del gobierno central en el ámbito de sus competencias, tal como nos indica el COTAD. La metodología que se aplicó para este diagnóstico fue una condensación de información en dos ejes principales, que es la conformación y el funcionamiento de sus organismos. El sistema de protección integral de derechos debe estar relacionado a la formulación, ejecución, protección y justicia, y fue una medida que se establece en una escala del 0 a 5 con los avances de la implementación del sistema de protección integral de derechos. ¿Cómo se aplicó esta metodología? Pues nosotros podemos ver que la conformación se calificó sobre un punto, el funcionamiento se calificó sobre 4 puntos y el índice total es la suma de estos componentes, que se da sobre 5 puntos. Algunas de las preguntas que se hicieron. Algunas de las preguntas que se consideraron para este levantamiento de información era si el Consejo Cantonal cuenta con un secretario técnico o ejecutivo de funciones, si desempeña funciones exclusivas, si los miembros del Pleno por parte del Estado participan en estas sesiones y en lo que tiene que ver con el funcionamiento son algunas de las preguntas. En el público han de haber miembros de las juntas de los consejos cantonales con quienes se hizo este ejercicio participativo de poder levantar este diagnóstico, ya que desde el Consejo Intergeneracional, junto con las oficinas técnicas en territorio, se levantó en conjunto este diagnóstico y se pudo identificar estos dos ejes de conformación y de funcionamiento. Dentro del funcionamiento nosotros podemos considerar preguntas como si cuentan con un reglamento para la organización y funcionamiento, como si hay un reglamento para la selección del secretario técnico y ejecutivo, si desde el Consejo Cantonal de Protección se ha liderado la conformación de redes de protección de derechos. Son preguntas que, como nosotros vemos, van enfocado a lo que ha sido generalmente el funcionamiento de aquellos organismos que son parte del sistema. Y ahora pasamos a definir qué es lo que implica el sistema de protección integral de derechos. Bueno, el COTAD en el artículo 4 nos define cuáles son aquellos fines de los gobiernos autónomos descentralizados. Y también a la vez nosotros debemos considerar lo que son los enfoques de igualdad. Ya lo había mencionado en la presentación anterior: género intergeneracional, interculturalidad, plurinacionalidad, discapacidades y movilidad humana. ¿Por qué se considera tan importante estos enfoques de igualdad? Porque pensemos en el sujeto de derechos. El sujeto de derecho que se encuentra dentro de cada una de las localidades puede ser, como siempre he puesto un ejemplo, este enfoque interseccional que cruza. Si vemos desde el ámbito intergeneracional, lo que es la relación entre niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores y cómo ellos se relacionan dentro de estos ejes. Pero ahora miremos desde el enfoque interseccional y los enfoques de igualdad en esa transversalidad. Puede ser que tengamos a una niña, ya se califica desde el enfoque de género, pero también pertenece a un miembro o es miembro de un pueblo o nacionalidad. Asimismo, tiene, o pongamos el caso, se encuentra una discapacidad y a la vez se encuentra en una situación de movilidad humana. Entonces vemos cómo el sujeto de derecho, aquel a cual la política pública y los ejes de prevención y de protección deben estar presentes, cruzan todos estos enfoques y se necesita ver la integralidad desde esa mirada. Por eso el sistema de protección integral de derechos es un conjunto articulado y coordinado de estos sistemas especializados y sectoriales que confluyen en un cantón y comprenden aquellas instituciones, las políticas, las normas, programas y servicios que aseguran la garantía, el ejercicio, la protección, la reparación y la exigibilidad de los derechos que han sido reconocidos en la Constitución. Y es importante destacar que debe ser durante todo el ciclo de vida de los habitantes del cantón, porque tal como le ponía en el ejemplo, estos enfoques cruzan por el sujeto del derecho y por lo tanto permanecen constantes en el ciclo de vida, y es aquí donde el sistema de protección integral de derechos confluye y puede ser parte de aquel habitante y más que nada
es la definición que ha sido consensuada a nivel nacional por los 5 consejos sobre lo que implica el sistema de protección integral de derechos. Ahora, hablando de los sistemas sectoriales y especializados, comprendemos que los sistemas sectoriales son aquellos como el de educación, el de salud, el de trabajo y seguridad social, el de prevención de la violencia y el acceso a la justicia, hábitat y vivienda, comunicación, información, lo que es gestión de riesgo, cambio climático, participación, turismo, deportes. Son aquellos sistemas sectoriales y los especializados que ya van más enfocados a lo que es el sujeto de derecho, como el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el Sistema Especializado de Protección Integral de Personas Adultas Mayores, el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Discapacidades y el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En el nivel territorial, aterrizan todos estos sistemas, tanto sectoriales y especializados, y es muy importante conocer que estos sistemas deben estar correlacionados y siempre velar por la protección del sujeto de derecho. Ahora nosotros pasamos a ver los organismos del sistema. ¿Qué compone este sistema de protección integral de derechos? Tenemos los organismos de formulación, los organismos de ejecutores y los organismos de protección y justicia. En los organismos de formulación, que es por decirlo así, contamos con el GAT municipal, con los consejos cantonales de protección de derechos y con estas redes de protección integral que se articulan para la formulación de la política pública para cada uno de los habitantes de su cantón. Los organismos ejecutores, como bien sabemos, dentro del gobierno central, ya aterrizando un poco al nivel local, se cuentan con aquellos servicios que van enfocados a prestarse a los sujetos de derechos, a las personas y a los habitantes de este cantón para el mejoramiento de su vida y de sus actividades cotidianas. Aquí ya tenemos lo que son las redes de servicios, cómo se componen, y a la vez las prestaciones que puedan tener para el sujeto de derecho. Pero ¿qué pasa cuando existen vulneraciones? Ahí pasamos a los organismos de protección y justicia, como la Junta Cantonal de Protección de Derechos y los sistemas de justicia especializados. En este caso tenemos la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Fiscalía, en donde ya intervienen cuando existen vulneraciones de derechos. Y es así como los organismos se correlacionan y se articulan en el nivel territorial. Teniendo presente esto, de cuáles son los organismos que componen el sistema, de qué es el sistema de protección integral de derechos, con este preámbulo y estos antecedentes, se procede a tener un mapeo preliminar de cuáles son las provincias y los cantones. Es indicar que desde el Consejo Intergeneracional se ha compartido o se ha socializado este diagnóstico con algunas autoridades locales, alcaldes, también miembros de juntas y consejos, para que ellos conozcan cuál es el estado de su localidad, de su cantón, de su provincia con respecto a este diagnóstico del sistema de protección integral. Nosotros tenemos aquí, por orden jerárquico, tenemos a la provincia, la cantidad de cantones y en específico si cuentan con una ordenanza del sistema de protección integral, si cuentan con un cuerpo colegiado, si tienen una secretaría técnica y si han conformado una junta cantonal de protección. Esto enfocado principalmente en cuáles son los organismos que componen el sistema que ya se encuentran conformados. Teniendo aquí la cantidad de que de los 221 cantones, 216 cuentan con ordenanza, 182 tienen cuerpos colegiados, 215 cuentan con una secretaría técnica y 220 cuentan con una junta cantonal de protección de derechos conformada. Lo que nos da a este año 2025, claro, hay que especificar que la información fue levantada en este año relacionado a todo lo que habían los consejos cantonales y los compañeros de las oficinas técnicas del territorio podido evidenciar del 2024. Por eso la media nacional se encuentra en 2,47. Ha sido para nosotros como Consejo Intergeneracional un tanto preocupante encontrarnos sobre la media y un poco unas décimas más abajo de lo que se esperaría que esté el sistema de protección integral de derechos.
Tenemos una conformación de 2,43 en consejos, 2,42 de juntas y 2,13 de los consejos consultivos cantonales. Podemos nosotros visualizar que estos organismos que componen el sistema deben también tener la participación de los consejos consultivos cantonales, porque un eje fundamental también es la participación ciudadana. Por eso presentamos este mapeo, este índice y este diagnóstico del Sistema de Protección Integral de Derechos para que conozcan cada uno de ustedes en qué estado se encuentra su localidad. 2,47 es la media nacional y tenemos aquí cuál ha sido el diagnóstico por cada uno de los componentes que se han levantado. Como le hemos explicado, consejos cantonales, juntas cantonales de protección de derechos y consejos consultivos, porque la participación de la ciudadanía, el rol que tienen ellos dentro de la conformación del sistema también es importante. Por temas de tiempo, no podemos abarcar principalmente por cada una de las provincias y cantones, pero esta información está abierta al público, es totalmente accesible para todos ustedes dentro de la página del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Se encuentra publicado, ustedes pueden dar clic en el visualizador del diagnóstico de protección de derechos del SPID y van a poder ver por cada uno de sus cantones, de sus provincias, cuál es el porcentaje que tienen. Veremos aquí lo que es el índice de implementación de mayor a menor. Aquí sí se encuentra teniendo Imbabura el índice sobre 4 de 5 y teniendo a Cotopaxi con 1,45 de la media de 5. Considerando los aspectos que se han levantado en este diagnóstico, que han sido conformación y funcionamiento de los tres organismos que son consejos cantonales, juntas cantonales de protección de derechos y consejos consultivos. Ahora bien, hay una variación en el diagnóstico porque desde el consejo consideramos muy importante tener este histórico de la información que se ha levantado. En el 2024 fue de 2,57 y en el 2025 fue de 2,47. Vemos en la gráfica cómo se ha variado esta implementación del SPID por cada una de las provincias. Como les había explicado, dentro de la página del consejo y del visualizador se va a poder ver por cada uno de sus cantones, pero aquí nosotros tenemos una idea en general de cómo se encuentra el país, de cómo está la implementación del sistema de protección integral de derechos en el nivel nacional y desagregado por provincias. Como pueden ver, hay lugares en los que ha subido, otros en los que ha disminuido, pero sin embargo, como siempre el secretario técnico expone dentro de sus visitas a los cantones y a los miembros de consejos de juntas y de alcaldes, no es un simple que el Consejo Intergeneracional quiere estar sobre esto, sino es una preocupación y también una forma de poder darles a los alcaldes, a los miembros de la Junta y de consejos, un diagnóstico que les pueda visualizar y decir en qué posición se encuentra cada uno de su sistema de protección integral en el nivel local. Ahora podemos pasar a un poco ver cómo ha sido este diagnóstico ya aterrizado a lo que son consejos juntas y consejos consultivos. La conformación de los consejos cantonales de protección, como podemos ver dentro de la lámina, está desagregado por los cantones, por las provincias y si cuentan como ordenanza del sistema de protección integral o no. Vemos que la ordenanza del SPID, 216 cantones la tienen. Si tienen un cuerpo colegiado del Consejo Cantonal, tenemos 182 cantones que sí tienen, sin embargo hay 39 cantones que no tienen. 215 secretarías técnicas y 6 secretarías técnicas que no tienen. También es importante nosotros poder tener un dato adicional sobre las secretarías técnicas, si son exclusivas o no, es decir, si el secretario técnico o ejecutivo de un cantón también tiene otras atribuciones aparte de ser secretario técnico. Hay 181 cantones que sí tienen exclusivamente el secretario técnico por el Consejo Cantonal, pero hay 40 que también ejercen otras atribuciones. Y ha sido de esta forma la conformación de los consejos cantonales. Ahora, si nos enfocamos en el funcionamiento,
Estamos sobre la participación, sobre el equipo de apoyo, sobre las políticas públicas y sobre los servicios. O sea, al momento de servicio queremos decir si ellos saben, si cuentan con un directorio de cuáles son los servicios que se prestan dentro de cada uno de sus cantones. Por ejemplo, algunos del cuerpo colegiado deben tener obligatoriamente la participación de miembros de estados y también de sociedad civil. Por ejemplo, dentro de lo que son la participación de este cuerpo colegiado, tenemos 137 que sí lo están realizando. Sin embargo, ninguno tenemos con 36 que ha sido el indicador. Y una parte, es decir, que participan 48. Asimismo, los miembros de sociedad civil, 135 que en todos los cantones, en 44 ninguno y en una parte 42. Ahora, el equipo de apoyo, bueno, como sabemos, el funcionamiento de los consejos cantonales de protección de derechos necesita tener un apoyo administrativo y también un apoyo de equipo técnico. Ahí sí es un poco preocupante el tema del equipo técnico, ya que se ha evidenciado que 112 cantones no cuentan con un equipo técnico, mientras que 109 cantones sí cuentan. A la vez de un equipo administrativo que también es muy relevante para las funciones que tienen los consejos cantonales, este equipo administrativo, del cual 137 sí mantienen este equipo y 84 no los tienen. Algo que damos énfasis, lo que es las agendas locales para la igualdad, lo que Fanny nos estaba comentando en la presentación anterior. Tenemos 177 cantones que no cuentan con una agenda local para la igualdad y 44 que sí cuentan. Es decir, que en esta temática de las políticas públicas que deben ser en favor de aquellos sujetos de derechos que se encuentran en la localidad, se necesita fortalecer este mecanismo y también esta presentación de políticas públicas. Dentro de lo que es la parte de servicios y el funcionamiento de los consejos cantonales, 170 han manifestado que sí cuentan con un directorio y 51 que nos han mencionado que no. A la vez, el funcionamiento de los consejos cantonales de protección de derechos. Como consejo, nosotros estamos totalmente en la misma sintonía porque las atribuciones y competencias son parecidas. Se tiene la formulación, la transversalización, la observancia, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. Cuando nosotros vemos el ciclo de la política pública, al momento de que se formula, se tiene que transversalizar, se tiene que dar la observancia, el seguimiento y la evaluación para ver si esa política pública es adecuada a la realidad social que se vive y si realmente ha tenido un impacto positivo en los que son los sujetos de derechos. Del funcionamiento de los consejos cantonales se ha podido evidenciar que 126 consejos cantonales no cuentan con la formulación de política pública, 95 sí. La transversalización de que 161 consejos cantonales no realizan lo que es la transversalización y 60 sí. Lo que se realiza en observancia, 118 es un número, un indicador de los que sí han realizado observancia y 103 que no. Quienes han hecho seguimiento y evaluación, podemos ver las cantidades ahí, mayoritariamente no han realizado seguimiento y evaluación a lo que son las políticas públicas. Y desde el Consejo Intergeneracional nosotros contamos con asistencia técnica en territorio, así que totalmente abiertos a los compañeros que nos están escuchando de los consejos cantonales para poder brindar la asistencia técnica, porque también desde el nivel nacional se cuentan con guías de transversalización, guías de formulación, para que ustedes puedan llevarlo a cada uno de sus cantones y saber cómo se cuenta en este proceso desde la asistencia técnica que se les puede brindar a cada uno de ustedes. La conformación de las juntas cantonales de protección de derechos como organismos partes de este sistema también se ha levantado y aquí se tiene que 220 cantones cuentan con juntas cantonales de protección de derechos, pero 11 cantones no tienen. Hay un equipo de apoyo dentro de las juntas. Han manifestado que 93 cantones cuentan con equipo de apoyo, pero 138 no, lo que sí es un poco alarmante para nosotros. El equipo técnico, 150 nos han manifestado que no cuenta con un equipo técnico, pero 81 cantones que sí. Ahora, el reglamento de funcionamiento y lo que es el sistema de información. Bueno, en el sistema de información sí comprendemos que han habido un poco de dificultades para que cada una de las juntas pueda tener un sistema de información. Muchas veces dentro de lo que se ha levantado en el diagnóstico y nos pudieron poder comentar dentro de las visitas al territorio,
es algunas problemáticas en cuanto a la logística y la forma de llevar este sistema de información. Así que 204 cantones nos dicen que no cuentan con un sistema de información y 27 cantones que sí. Ahora, hay 142 cantones que no tienen un reglamento de funcionamiento, mientras 89 sí cuentan con este funcionamiento. Hay algunos que reportan al Consejo Cantonal de Protección de Derecho, que son 148, esta coordinación que debe haber a nivel territorial de la Junta con los consejos cantonales, y 83 que no. Ahora los procedimientos diferenciados para cada uno de los grupos generacionales o los que ya se encuentran determinados por la normativa. El procedimiento para niños y niñas, 198 nos dicen que sí, mientras 33 cantones nos dicen que no. El procedimiento exclusivo para personas adultas mayores, 136 cantones sí lo tienen, mientras 25 cantones no lo tienen. Y el procedimiento para mujeres, claro, en este caso víctimas de violencia, que han sido 192 que sí cuentan con este procedimiento y 39 cantones que no cuentan con este procedimiento. La conformación de los consejos consultivos, dado como les estaba indicando, es sumamente importante contar con esta participación porque deben ser los sujetos de derechos quienes digan cuáles son sus afectaciones, cuáles son sus problemáticas para que el Consejo Cantonal, que es el que formula la política conjunto con el gobierno autónomo descentralizado, pueda determinar aquellos aspectos importantes que aterricen en la realidad social, porque comprendemos que no todos los cantones cuentan con las mismas problemáticas. Puede ser que en una zona la problemática principal sea el embarazo adolescente, mientras que en otra sea la gran tasa demográfica de personas adultas mayores. Entonces son esos espacios diferenciados que deben tener y por eso es tan importante contar con los consejos consultivos en cada uno de los cantones. Dentro de la conformación nosotros podemos ver ya a grosso modo que el Consejo Consultivo de Niños, hay una conformación de 135 consejos consultivos de niños en el nivel cantonal, 133 consejos consultivos de adolescentes, 130 consejos consultivos de jóvenes y 125 consejos consultivos de personas adultas mayores. La conformación de los consejos consultivos con otros enfoques. Como hemos visto la interseccionalidad de cada uno de los sujetos de derechos, podemos ver que el Consejo Consultivo de Género ha conformado 67 a nivel nacional. Consejos consultivos de personas con discapacidad, 144 nos indican que no cuentan con este consejo consultivo. Hay de movilidad humana 169 que no cuentan con este consejo consultivo y 172 que no tienen este consejo consultivo por el enfoque de pueblos y nacionalidades, que es una minoría relevante que nosotros podemos identificar en los que no se encuentran conformados. Ahora pasamos a las conclusiones y recomendaciones para finalizar esta intervención. Algunas de las problemáticas principales que se han evidenciado y las recomendaciones que se emiten desde este Consejo Intergeneracional es el compromiso y el liderazgo que debe haber por parte de los CAS municipales. Claro que una de las preguntas, como se había visto en la exposición anterior, es cómo poder hacer esa exigibilidad para que el gobierno autónomo descentralizado pueda articular todos estos organismos que operan en su cantón. Y bueno, ahí, como nosotros podemos identificar ahora, es el compromiso y el liderazgo que se debe tener para la garantía de derechos. Así también las directrices de los lectores de los sistemas sectoriales y especializados para poder articularse con el sistema de protección integral. Los sistemas sectoriales, como pudimos ver, educación, salud, y los especializados, cada uno enfocado como el SLPINA, el de niñez, el de personas con discapacidad, el sistema de erradicación de la violencia, y también elaborar un reglamento tipo para la conformación de las redes de protección integral. Esas son algunas de las recomendaciones que se han emitido desde este diagnóstico y garantizar los 5 enfoques de igualdad y no discriminación en coordinación con los 5 consejos nacionales para la igualdad. Si bien es cierto, el Consejo para la Igualdad Intergeneracional cuenta con oficinas técnicas y se les ha hecho conocer lo que ha sido la asistencia tanto de manera virtual como de manera presencial y son los que se han podido relacionar un poco más con los miembros y los organismos de este sistema. Es importante poder garantizar los otros 5 enfoques, ya que se transversaliza o este enfoque sectorial se puede dinamizar con mucha mayor precisión para el sujeto de derecho. Se requiere actualizar las ordenanzas del sistema de protección integral de derechos para poder incorporar
los psicoenfoques del Consejo Nacional para la Igualdad. Y bueno, ahí les tendría una noticia en todo caso de que se está articulando ya a nivel nacional con los demás consejos de igualdad y también con AME para poder actualizar esta ordenanza modelo y que pueda ser socializada con cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Asimismo, hay que requerir un fuerte sistema de participación ciudadana y control social, porque son a ellos, a los sujetos de derechos donde aterriza esta política pública. Incorporar el índice del Sistema de Protección Integral al sistema informático de AME para el monitoreo y seguimiento de los avances en la institucionalidad para la garantía de derechos. ¿Por qué consideramos que este sistema de protección integral debe estar en los sistemas de información de AME? Porque no es un trabajo que se va a quedar simplemente en lo que son las recomendaciones, sino que se va a continuar levantando esta información de manera anual para poder conocer si este sistema de protección integral de derechos ha tenido avances, ha disminuido, de qué forma puede el Consejo Intergeneracional también prestar la debida asistencia técnica para mejorar la calidad de vida de los sujetos de derecho a lo largo de todo su ciclo de vida. Y desde el Consejo ha sido nuestra presentación dentro de este diagnóstico del Sistema de Protección Integral de Derechos que queremos compartirles a ustedes, no simplemente para poder dejar en evidencia qué cantones no han logrado implementar, porque nosotros conocemos, como ya les había indicado, las realidades sociales en cada una de las localidades son distintas y por lo tanto se necesita tener esa articulación interinstitucional de aquellas instituciones, sistemas especializados, los organismos que componen ese sistema para tener un buen funcionamiento y conformación de este sistema. Entonces, de mi parte, si tienen alguna duda o consulta, por favor, tal como nos indicaban las compañeras dentro del chat, poder poner preguntas y dejarnos sus inquietudes. Muchas gracias. Agradecemos a Leticia Peñafiel por su presentación, donde nos comentó sobre el proceso de diagnóstico de los sistemas de protección integral de derechos en los distintos cantones del país, a través del índice de implementación de estos sistemas, que nos permite conocer el avance de los sistemas para reconocer cuáles son los ámbitos en los que se requiere fortalecer y mejorar la articulación desde el nivel nacional para fortalecer los sistemas locales, especialmente de los consejos cantonales, de las juntas y de los consejos consultivos, de los consejos cantonales como los entes coordinadores del funcionamiento de los sistemas para el cumplimiento de su rol en cuanto a la formulación, transversalización y observancia de la política pública. Aquí reconocer un alto número de informes de observancia que ha trabajado el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, algunos de ellos en coordinación con el Consejo Nacional. Adicionalmente, es importante clarificar que esta presentación se basó en el Sistema de Protección Integral de Derechos, toda vez que hay que implementar en cada uno de los cantones también los sistemas de participación ciudadana, que es el que nos permite contar con la voz de los sujetos de derechos para la formulación, transversalización y observancia de la política pública. Muchas gracias a la presentación de Leticia. Vamos a ir revisando las preguntas e inquietudes que ustedes tengan y que vayan colocando en el chat. Sí tenemos preguntas. La primera es ¿cómo se articula actualmente el Sistema Nacional de Protección con el Sistema de Justicia en el Ecuador? Y si se están organizando de manera efectiva los procesos de atención integral y reparación para las mujeres víctimas de violencia basada en género. Bueno, respecto a esta pregunta, el Sistema Nacional de Protección con el Sistema de Justicia, tal como pudimos nosotros evidenciar, se relaciona con la Junta Cantonal de Protección de Derechos al momento que ellos emiten medidas y que también en muchos casos de estos ya se derivan a lo que es la judicialización. La articulación, si bien es cierto, en algunos momentos ha sido un poco complicada, pero es poder avanzar y continuar en esta articulación, garantizando de manera efectiva estos procesos de atención integral. En el tema de la reparación para las mujeres víctimas de violencias basadas en género, pues bueno, tengo conocimiento que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos está tratando de poder coordinar las capacitaciones para los miembros de Junta en ese sentido. La siguiente pregunta es, ¿existe una normativa nacional que regule y estandarice los lineamientos técnicos para la atención especializadas a víctimas de violencia basada en género dirigida a los equipos profesionales que intervienen en estos casos?
Bueno, la normativa nacional, además de la ley de erradicación de violencia para las mujeres, ahí hay lineamientos técnicos sobre cómo se lleva este proceso a cabo. Sin embargo, como todo es perfectible y todo se puede mejorar, la rectoría en todo caso de este sistema está a cargo del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Por lo tanto, como les había manifestado, las mesas y aquellos coordinación que se hace a nivel nacional se puede tomar en consideración para que cada uno de los equipos profesionales puedan intervenir en este caso. La otra pregunta es cómo exigir a las entidades que conforman la red de sistemas que proporcionen información o participen de una manera más activa en conjunto con los consejos cantonales de protección de derechos. Entonces es una muy buena pregunta en realidad, porque el tema de la exigibilidad de derechos es algo que es un compromiso de todas las instituciones a nivel nacional, a nivel desconcentrado, y la red de sistemas de protección para que proporcionen información. Hay que considerar en este aspecto que muchas de las informaciones son de carácter un poco reservado. También debemos considerar que actualmente está en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales, que también ha tenido un poco de implementación y limitantes para poder proporcionar una información de lo que se requiera. Pero sin embargo, siempre he podido de manera personal poder tener esta información para la promoción de los derechos y que sea la participación activa dentro de cada uno de los espacios que tengan a nivel local. Y nada más, esas han sido las preguntas. Entonces, muchas gracias por su atención. Gracias, Leti. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Damos paso a la intervención del magíster Fernando Paz con el tema Experiencias en el cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores. Bienvenido. Fernando Paz es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República, además de licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, posee un diplomado en Técnica Legislativa y Argumentación Parlamentaria y un máster universitario en Derechos Humanos y Sistemas de Protección por la Universidad Internacional de La Rioja. Actualmente se desempeña como Coordinador General de Promoción y Prevención de Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Su amplia experiencia en áreas claves como derechos humanos, transparencia, regulación y asesoría legislativa lo posiciona como un profesional destacado en el ámbito jurídico y de gestión pública en el Ecuador. Muchas gracias, Xiomara, por la presentación. Nuevamente, buenos días con todas, con todos y con todes. Quisiera, antes de compartir el tema que me ha tocado exponer el día de hoy en este espacio de capacitación, ponerles en contexto que la Defensoría del Pueblo es la institución nacional de derechos humanos y de la naturaleza. Está conformada por 4 coordinaciones y por 11 mecanismos. Dentro de esos 11 mecanismos, el mecanismo de promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores está atado a la Coordinación General de Prevención y Promoción de Derechos Humanos. Nosotros creemos firmemente que es invertir, trabajar en la prevención de la vulneración de derechos humanos. Antes que tutelar, debemos trabajar en prevención. Y quiero resaltar el trabajo que viene realizando este mecanismo de manera conjunta, articulada, seria y profesional con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional desde el año 2023. Está conformado este equipo de trabajo por apenas 2 técnicos y su director. Es un equipo muy corto, realmente en número, pero muy grande en profesionalismo y voluntad. Es un equipo que ha venido entregando lo mejor que tiene para poder cumplir con este informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones sobre la aplicación del artículo 14 de la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores. Antes de abordar el informe, quisiera ponerles en contexto que la Defensoría del Pueblo tiene como mandato constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos y de la naturaleza, y en el ejercicio de las competencias establecidas
en los artículos 3, literal C, y 6, literal G de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Tiene la facultad de emitir informes sobre las acciones u omisiones de todas las instituciones del Estado en materia de protección de derechos. Solo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve la presentación? No, todo. Solo en un momento. El CNI, en cumplimiento de la atribución de observancia a la política pública, considerando que en el 2019 se aprueba la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores y en el 2020 se promulga el reglamento a la LOPAM, en el año 2021 este Consejo definió realizar un informe de observancia sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, LOPAM. Artículo 14, que refiere a la exoneración de, a la exoneración de impuesto predial a las personas adultas mayores por parte de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, para lo cual se envió varios oficios. Está bien. El informe de observancia de 2021 estableció recomendaciones para los órganos municipales y para consejos cantonales de protección de derechos a nivel nacional en 4 ámbitos importantísimos. El primero, la promoción de derechos de las personas adultas mayores. El segundo, de mecanismos de articulación frente a casos de amenaza a violaciones de derechos. El tercero, sobre política pública, herramientas y procedimientos. Y el cuarto, el fortalecimiento de la capacitación de los operadores municipales. En el año 2022, el CNI realizó un informe de seguimiento a las recomendaciones emitidas en el citado informe de observancia del 2021, el mismo que recoge y analiza la gestión realizada por 131 gobiernos autónomos descentralizados municipales en torno a la garantía dispuesta por la Constitución y la ley en lo referente a la celebración del pago del impuesto predial de las personas adultas mayores y estableció varias recomendaciones a los gobiernos autónomos descentralizados para ampliar los mecanismos de difusión sobre la financiación del impuesto predial y el procedimiento para presentar quejas, así también para realizar incidencia en los GAT que no entregaron información o no están cumpliendo esta disposición normativa. Para el 2023, el CNIP, en el cumplimiento de la metodología de observancia de la política pública, puso en conocimiento de las instancias de transparencia y control social, así como de la Defensoría del Pueblo y la del Estado, el informe de seguimiento a los GAT de 2022, con la finalidad de solicitar actuaciones de incidencia y control conforme a competencias para los gobiernos autónomos descentralizados que no están cumpliendo con las disposiciones de la ley, existiendo respuestas favorables por parte de las dos instituciones. Como ustedes conocen, el acceso a la información es un derecho humano. Y es ahí donde la Defensoría del Pueblo busca tutelar ese derecho a favor de las personas que realizan la petición de acceso a la información. Doctor, disculpe que le Me interrumpa dice que hay eco. groseramente. Tal vez su micrófono. Hay un retorno desde el aula que no permite escuchar bien. Tenemos ya muchos compañeros que también nos han escrito en el chat. Pido a los compañeros que están en la sala con usted mutear absolutamente su micrófono y las computadoras para que no tengamos ese inconveniente. Mil disculpas. Muchas gracias, doctor. Ahora está muteado usted, doctor, por favor. Muchas gracias a usted, Pili. Yo estoy siguiendo desde un inicio las recomendaciones que usted me brindó. Pero Así esta que, parte de atrás es los no compañeros soy yo el que del tienen problema. No, es los equipos que están conectados acá suyo. Ese es el problema, doctor. Muchas gracias. A ver, en el mismo año, la CENID estableció como producto de seguimiento de este proceso de observancia un informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de observancia del año 2021 por parte de los consejos cantonales de protección de derechos
conforme a sus competencias en este tema, obteniendo respuesta de 119 CCPD de 23 provincias. Dicho informe estableció recomendaciones para la difusión, la sensibilización y la capacitación sobre los beneficios de los derechos de las personas adultas mayores en relación a las disposiciones del artículo 14 de la LOPAN. Con los resultados de la actualización de información por parte de la Defensoría del Pueblo y el seguimiento por parte del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, los consejos cantonales de protección de derechos, sí, decidieron realizar una intervención conjunta a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados municipales en el año 2024 con la finalidad de realizar la incidencia en la normativa para la aprobación de la ordenanza modelo, una campaña comunicacional y una capacitación a los funcionarios de los diferentes GAD, una etapa de sensibilización a los consejos consultivos y otros espacios organizados de la sociedad civil de personas adultas mayores. Los resultados de esta incidencia conjunta en territorio dieron cuenta del trabajo de asistencia técnica para contar con las herramientas normativas. Es esto el resultado el que vamos a poner en su conocimiento a continuación. Se nos fue. El informe de seguimiento al cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, que hace referencia a la exoneración del impuesto predial a favor de las personas adultas mayores por parte de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. ¿A qué hace referencia el artículo 14 de la DOPA? Es una disposición que refiere a las exoneraciones y establece que toda persona que ha cumplido 65 años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de 5 remuneraciones básicas unificadas, es decir, de $2,350, o que tuvieran un patrimonio que no exceda de 500 remuneraciones básicas unificadas, es decir, de $235,000, calculando que la remuneración básica unificada en el año 2025 está en $470, estará exonerada del pago de los impuestos fiscales y municipales. Para la aplicación de este beneficio, no se requerirá de declaraciones administrativas previas, provinciales o municipales. Si la renta o patrimonio excede de las cantidades determinadas en el inciso primero, los impuestos se pagarán únicamente para la diferencia o para el excedente. Sobre los impuestos nacionales administrados por el Servicio de Rentas Internas, solo serán aplicables los beneficios expresamente señalados en las leyes tributarias que establezcan dichos tributos. Ahí tenemos que diferenciar que los valores que generalmente se pagan al año por el concepto de impuesto predial vienen contemplados con varios rubros, como son tasas y contribuciones. Un ejemplo de una tasa, la que se paga en el municipio de Quito, por ejemplo, por el tema de seguridad, ¿sí? Y una contribución por las obras de mejoras que realizan en varios barrios o sectores donde se encuentra ubicado el bien inmueble. La exoneración del pago está dirigida específicamente al rubro del impuesto predial. ¿Cuáles son los objetivos del informe de seguimiento? En el informe de seguimiento se pudo verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de observancia sobre el cumplimiento de la exoneración en el pago de los impuestos prediales a las personas adultas mayores. También se pudo identificar los avances, los estancamientos, los retrocesos por parte de los GAD municipales en la implementación de la aplicación de esta normativa referente al artículo 14 de la LOPAN.
¿Cuál fue la metodología del seguimiento de la Defensoría del Pueblo? Se trabajó de manera coordinada con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional desde el año, con el informe 2021-2022, a fin de fortalecer la promoción de los derechos de las personas adultas mayores en lo referente al artículo 14 de la LOPA. Sí, se generó incidencia en el territorio a través de las 24 delegaciones provinciales, es decir, desde el mecanismo de personas adultas mayores se emitieron los lineamientos para que se pueda dar cumplimiento a lo que establece el artículo 14. Se generó una campaña comunicacional para robustecer la promoción de los derechos de las personas adultas mayores. Se elaboró una ordenanza tipo. Se revisó el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado respecto a una consulta que realizó el GAD municipal de Baños. Se creó una matriz de resultados del 2023, se articuló institucionalmente, se trabajó en conjunto, tanto la Defensoría del Pueblo como el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Se revisaron, se hizo una revisión técnica a las ordenanzas o resoluciones de los 221 GAT y se realizó una matriz de resultados del 2024 que las voy a presentar al momento de cerrar la intervención, donde ustedes podrán evidenciar cuál ha sido el cambio que hemos podido lograr, sí, con un solo hecho, solamente con voluntad política por parte de los GAT, hemos logrado ir mejorando la semaforización que se utilizó como método para poder ir monitoreando los municipios que estaban acogiendo lo que establece el artículo 14 de la LOPA. ¿Cuáles han sido los hitos que se han logrado en esta articulación interinstitucional en el 2024? Pues bien, ha sido la revisión conjunta del levantamiento de información por parte de la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional en el territorio para los 221 GATs. Se realizaron talleres virtuales con los puntos focales de la Defensoría del Pueblo y los delegados y las delegadas en territorio del Consejo Intergeneracional. Se realizó una alianza estratégica, ¿sí?, para fortalecer una campaña comunicacional. Existió una coordinación de la caja de herramientas y estrategias de alineamiento para el trabajo en conjunto entre el Consejo de Igualdad Intergeneracional y la Defensoría del Pueblo. Se realizó un monitoreo permanente a las 24 delegaciones provinciales. Existieron varias reuniones interinstitucionales, ¿sí?, donde se levantaron cortes de información a fin de hacer una revisión de la incidencia que se está logrando en el territorio. Se revisaron los reportes de territorio y la elaboración de la matriz de semaforización cuatrimestral. Se absolvió la consulta a 221 GATs de acuerdo al cumplimiento de lo que establece el artículo 14 de la LOPAN. Esto resumimos en 44 actividades interinstitucionales que fueron cumplidas en todo el año 2024 en el periodo de enero a diciembre. ¿Cuáles han sido los principales alcances, los resultados que han evidenciado este trabajo de manera coordinada interinstitucional? La incidencia conjunta entre la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional para el levantamiento de información respecto de conocer los mecanismos y procedimientos para la aplicación de la norma por parte de los GAT. Se pudo verificar el cumplimiento de la exoneración en el cobro de los impuestos prediales y los mecanismos de aplicación de los diferentes GAT a nivel nacional. Se logró articular procesos de capacitación sobre las disposiciones
legales en materia de exoneración y los beneficios para las personas adultas mayores. Se implementaron mecanismos de atención ágiles, eficaces y amigables según los requerimientos y características de este grupo generacional. Se logró elaborar un informe de seguimiento en el año 2024 a las recomendaciones del informe de observancia sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, referente al artículo 14, que trata sobre la exoneración del impuesto predial a las personas adultas mayores por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Se logró una socialización con las máximas autoridades de la Defensoría del Pueblo y del Consejo Intergeneracional. Se entregó de forma oficial este informe de seguimiento a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, a fin de generar incidencia en política pública. Se realizó el apoyo técnico y los resultados del levantamiento de información en los 221 GATS, denominado Reunión, Equipo Técnico y Comunicación para la Promoción del Derecho del Descuento al Impuesto Predial a las Personas Adultas Mayores. Este es el proceso de semaforización que les voy a mostrar en la matriz antes de concluir con mi intervención. Se logró una campaña comunicacional que está vigente desde el mes de diciembre del 2024 a junio del 2025. ¿Sí? En esa campaña comunicacional, ¿qué se pudo evidenciar? Se pudo evidenciar cómo se han ido sumando los diferentes GAT a nivel nacional, ¿sí?, en la aplicación de la normativa, en la implementación de la normativa. En el año 2023, como ustedes pueden observar, ¿sí?, habían pues 93 GAT que no contaban con la normativa. Para el año 2024 ya fueron 80. En julio del 2024 quedaron 54 y a la actualidad en el corte cuatrimestral del que hacíamos referencia en láminas anteriores ya aparecen apenas 35 GATs que no cuentan con la implementación de la normativa. Hay una evidente evolución, así lo demuestra el siguiente ítem que determina que para el año 2024, con corte a noviembre del 2024, ya están en proceso 26 GATs, ¿sí? Y que en la actualidad cuentan ya con la normativa referente a la aplicación de la exoneración en el pago del impuesto predial a favor de las personas adultas mayores, 147 GATs municipales a nivel nacional. Lastimosamente, no contamos con información a la actualidad de 13 GATs, quienes desgraciadamente, por una realidad que es ineludible y que fue evidenciada por la compañera Leticia, efectivamente la dinámica en territorio es muy diferente, pero nosotros creemos firmemente que también depende mucho de la voluntad política que tienen las autoridades en territorio, ¿sí?, para asumir con responsabilidad el reto de tutelar los derechos que tienen las personas de un grupo de atención prioritaria como son las personas adultas mayores. Igual logramos como resultado, como un alcance positivo en este informe de seguimiento al cumplimiento del artículo, la entrega oficial del informe de cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores sobre la exoneración del impuesto predial a las personas adultas mayores al Ministerio de Inclusión Económica Social, al MIES, y a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME. ¿Sí? Informe que ha sido ya socializado con los 221 GAT a nivel nacional. Finalmente, me gustaría compartir con ustedes la matriz a la que hacía referencia. Me confirman.
¿Pueden apreciar la matriz? Este momento sí se está proyectando. Efectivamente, esta es la matriz que se implementó con semaforización a fin de poder ir evidenciando los avances, ¿sí?, en el proceso de la implementación de la normativa a nivel nacional por parte de los GAT. Lo que está en rojo evidencia de que esos municipios no han implementado aún la normativa. Lo que está en amarillo nos muestra los municipios que están en proceso de la implementación. Y el azul, pues, nos determina quiénes son los GAT que efectivamente ya han implementado esa normativa en territorio a fin de beneficiar a las personas adultas mayores en el momento del cobro de el impuesto predial. Esta matriz fue alimentada incluso con pedidos de información que se hizo referencia en las láminas anteriores, donde se fueron planteando varias preguntas a fin de requerir información. Así tenemos que varias de las preguntas en los pedidos de información que se les hizo, una de las preguntas más bien, es si el municipio cuenta con una normativa relacionada con la exoneración del impuesto predial a las personas adultas mayores referente a lo dispuesto en el artículo 14 de la DOPAN. Hemos recibido información, desgraciadamente hasta la fecha son 13 municipios que no han querido sumarse a fin de trabajar en la prevención y en la tutela de los derechos que tienen un grupo tan importante de la población ecuatoriana como es los adultos mayores. Aquí pueden evidenciar ustedes cómo hemos ido logrando sumar voluntades para poder llegar hasta la actualidad. Contar efectivamente con 147 GATs municipales que ya han implementado la normativa. Son apenas 35 los que no cuentan, pero a estos tendríamos que restarle 26 que están en proceso. Es decir, estamos por buen camino. El trabajo coordinado interinstitucional que ha tenido el Consejo Nacional Intergeneracional, tanto como la Defensoría del Pueblo y ahora aupado por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, está teniendo sus frutos y esperemos que en una próxima capacitación, en un próximo espacio como este, le podremos mostrar de que efectivamente los 221 GAS municipales han implementado esta norma tan importante para los sujetos de derechos de las personas adultas mayores. Muchas gracias. A Fernando Paz por su presentación, donde nos ha mostrado el rol de la Defensoría del Pueblo sobre la protección de los derechos humanos y este ejercicio práctico de coordinación interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, donde pudimos apoyar a los sistemas de protección integral de derechos en el nivel local para el cumplimiento del artículo 14 de la LOPAN. A continuación, si tienen preguntas, por favor, vamos a dar paso a responder todas sus inquietudes. Aquí tengo unas, mientras vayan llegando las demás. La primera dice, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tan legal es que la Contraloría General del Estado solicite requisitos no descritos en la LOPAN? Bueno, como les había manifestado, estoy acompañado del equipo técnico del mecanismo de personas adultas mayores y la directora, los abogados Yajaira Terán, Javier Beltrón y Mónica Gavilanes, quien es la directora. Me gustaría que ellos, quienes son, quienes efectivamente, como les decía yo, siendo un equipo tan pequeño, han realizado el trabajo a lo largo de todos estos años, puedan contestar las preguntas en reconocimiento a su labor, a ese empuje
a ese trabajo profesional que han venido realizando. Yo creo que es la oportunidad de que ustedes puedan interactuar con los técnicos, con quienes son los que les han brindado ya varias capacitaciones, y muchos de los comentarios que he leído de quienes se encuentran presentes en este webinar hacen referencia a que desean o necesitan una capacitación mucho más cercana. Pues este es el momento para que ustedes puedan contar con las respuestas de quienes forman parte del equipo del mecanismo de personas adultas mayores de la Defensoría del Pueblo. Muy buenos días con todos y todas. Mi nombre es Javier Beltrón. Soy servidor de la Dirección Nacional del Mecanismo de Protección de Derechos de las Personas Adultas Mayores. En relación a la consulta y a la inquietud que tienen, justamente con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional se nos hizo llegar alguna vez una inquietud similar en relación a por qué la Contraloría General del Estado quiere implementar más requisitos en relación para que la persona adulta mayor tenga la exoneración. Justamente les comento, la Defensoría del Pueblo con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional está realizando un acercamiento con la Contraloría General del Estado, ya que la ley, como ustedes conocen, tiene un carácter mandatorio y a su vez determina que como requisito realmente debería solamente es la presentación de la cédula. Y a su vez también, como se hizo referencia en la ponencia que hizo el doctor Fernando Paz, existe un pronunciamiento que se realizó por parte de la Procuraduría General del Estado, en la que se determinaba con claridad de que los municipios, por ejemplo, deberían actuar en relación a lo que determina la ley. El único requisito sería la presentación y tener los mecanismos correspondientes a través ya sea de la Dirección Nacional de Registro de Datos o Servicio de Rentas Internas o a través también de las instituciones como el Registro Civil, para que de esa manera de oficio puedan actuar, ya que el adulto mayor en este momento lo que hace es acercarse a los municipios, identificarse que tiene justamente ya la edad en la que de oficio debería actuar realmente la municipalidad y a su vez determinar hasta en su catastro la cantidad de personas adultas mayores que tienen en los diferentes sectores de sus jurisdicciones, lo que conllevaría realmente para de esa manera poder saber y diferenciar el grupo poblacional que existe dentro de cada uno de los municipios. Como les decía, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional para la Igualdad, esperemos que también AME se sume, en el momento que nos den la oportunidad por parte de la Contraloría General del Estado para observar esta situación, ya que la ley, como les decía, tiene un carácter mandatorio y en el que determina con mucha claridad, y además la Procuraduría en el informe que realmente, en la consulta que se le hizo, es muy clara en los requisitos que deben ser presentados. Muy buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Yajaira Terán, trabajo en el Mecanismo de Personas Adultas Mayores de la Defensoría del Pueblo. Un dato importante es darles a conocer que dentro del informe de observancia que se elaboró de manera conjunta la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, dentro de sus recomendaciones y conclusiones tenemos establecido realizar este acercamiento con la Contraloría General del Estado, debido a que en el marco de sus competencias esta institución podría observar, es lo que hemos mencionado, más el tema de obligatoriedad, tendríamos que conversar con ellos, articular este tipo de información para que sea acogido en un 100%, de ser posible, este informe, sus recomendaciones y conclusiones, debido a que se está mal informando dentro de algunos GATS y trastocando cierta información. Tomando en cuenta de que los gobiernos autónomos descentralizados son autónomos,
para acceder a la información de las personas adultas mayores, es importante más bien que se firme un convenio con la DINARDAB que teniendo como objetivo principal acceder a cierta información de la ciudadanía, en este caso de los grupos de atención prioritaria, que sería de la edad, y no a información personal. Tenemos establecido dentro del mes de agosto tener este acercamiento ya con Contraloría a través de su área de planificación, que en primera instancia dio una respuesta al Consejo Nacional para la Igualdad respecto a esta inquietud de los gobiernos autónomos descentralizados. Sí. Sí, tenemos 2 preguntas más para terminar la intervención. Sería, ¿cuándo se va a actualizar esas matrices? Ya que desde octubre se ha empezado a trabajar desde el Consejo Cantonal de Protección de Derechos para mejorar estos indicadores. Lo otro sería, ¿qué se va a hacer la Defensoría del Pueblo con los GATS que aún no cumplen la ley del adulto mayor en el artículo 13 y 14? Bueno, respecto a la primera pregunta de actualizar la información, es importante mencionarles de que el corte del informe de seguimiento de observancia que hemos realizado respecto al cumplimiento del artículo 14, si bien es cierto, lo cortamos en el año 2024, pero hemos establecido estrategias de cumplimiento de manera conjunta con el Consejo y la Defensoría, en este caso que se nos suma también AME a través de estas capacitaciones y reuniones que hemos tenido con territorio, y el apoyo técnico en el caso específico de la Defensoría del Pueblo, que tenemos ya un corte de informe al mes de junio de este año, que lo estamos socializando a nivel interno y que realizamos un apoyo técnico permanente. Es decir, que dentro de los 147 gobiernos autónomos descentralizados que dan cumplimiento efectivo a la norma, es decir, del artículo 14, tenemos ese apoyo técnico sobre la semaforización que levantamos dentro de los gobiernos autónomos descentralizados que todavía están en proceso de instauración, y de esos 13 gobiernos autónomos descentralizados que no nos han proporcionado información. Es decir, que nosotros actualizamos esta matriz de información con este corte de junio del 2025 y la socializaremos a partir del mes de este mes de julio con el Consejo y con AME, esperando también dar cumplimiento en el mes de agosto, el acercamiento con la Contraloría General del Estado, con la inquietud que habíamos manifestado anteriormente. Dentro de la siguiente pregunta que nos indican que no se está dando cumplimiento con lo que establece el artículo 13 del ALOPAN dentro de los beneficios no tributarios, como Defensoría del Pueblo en el marco de las competencias estamos realizando no solamente la difusión de la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores, sino también estableciendo cuál es la normativa y la ruta a seguir dentro del reclamo, tomando en cuenta que la ley se compone de 3 ejes, que es el de prevención, el de atención, el de reparación y el de restitución. En este sentido, no solamente hemos venido trabajando con los grupos de personas adultas mayores, sino también con sus familiares e instituciones a través del personal que presta servicios directamente a personas adultas mayores para que se dé cumplimiento a lo que establece la ley. Aunque el desconocimiento de la ley no les exime de responsabilidades, al no conocer las personas adultas mayores, hemos identificado alertas de que no realizan el cumplimiento de estos derechos y beneficios por el desconocimiento de la ley. Vamos a completar esta información con el criterio del doctor Beltrón. La Defensoría del Pueblo lo que realmente está queriendo y dentro de sus atribuciones es de poder comunicar, informar. El derecho a la información que debe tener toda la ciudadanía, tenga conocimiento de los derechos, beneficios y exoneraciones que determina esta norma. Es lamentable que la ley no ha sido difundida desde que entró en vigencia por la entidad rectora de la misma, ¿ya? Y lo que realmente estamos buscando es de que la ciudadanía realmente se empodere de la cultura del reclamo. La Defensoría del Pueblo a nivel nacional justamente tiene 24 oficinas en cada uno de sus cantones
Y lo que queremos es de que el momento de que se exista alguna vulneración a los derechos y a lo que determina la ley, es poder acercarse y nosotros con mucho gusto poder atender los requerimientos de cada uno de ellos. Espero que con esta explicación realmente poder cerrar este webinar. Muchas gracias. Les informamos que les haremos llegar las presentaciones, el diagnóstico del sistema de protección integral de derechos y toda la información que se ha tratado en este webinar a los participantes. Con esto terminamos la jornada del día de hoy, agradeciendo su participación y comprometiéndoles a sumar esfuerzos para avanzar en el camino que aún nos falta por recorrer para la garantía de derechos. Estamos seguros que caminando juntos siempre será más llevadero y fructífero el trabajo. Buenos días, así con todos. Gracias. Antes de cerrar la sesión, quiero invitarles No a lo los escucho. participantes que se ha copiado el link a las personas que no pudieron inscribirse para que se inscriban y con eso nosotros tomamos de ahí el correo electrónico y podemos enviarles las presentaciones y la grabación de la misma. Así es que invito a todos que por favor se inscriban. Muchas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros. Agradecemos a los expositores que hicieron posible esta capacitación. Habilito micrófonos para que las personas puedan... La foto. Ah, sí, por favor, si podemos habilitar las cámaras para capturar la pantalla, por favor. Por favor, me permiten un minuto. Vamos por la siguiente. Por favor. Gracias. 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 Gracias, Pili, por tu ayuda. Gracias, un gusto haber compartido con ustedes. Una linda mañana.